llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en mí. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. No has perdido una
Ya les adelanté que voy a compartir sobre fe. Y el título que tengo para hoy es, el título que tengo para hoy del mensaje es Fe para lo imposible. Y es como un mensaje introductorio a la serie que vamos a tener, ¿ya? ¿Cierto? De cuando estamos a la espera de un milagro. Y vamos a basarnos en Mateo, en el libro de Mateo, versículo 17 14 al 21. Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. Me parece que han aumentado las Biblias de papel, de a poquito. Han aumentado las Biblias de papel, hay varios ahí que trajeron, están trayendo Biblia de papel. Muy bien, ya saben que estamos ahí tomando nota en los 3 meses ahí, al que vaya a recibir un regalo ahí, que durante 3 meses traiga la Biblia todos los domingos. Mateo 17, versículos 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Señor, oh Dios, esta palabra tan hermosa, Señor, oh Dios, ayúdame a poder compartirla de la forma más simple, que todos podamos entender bien este texto, Señor, oh Dios, y toda la riqueza que hay aquí en esta palabra para bendecir nuestras vidas en relación a la fe que necesitamos tener, Señor, para poder ver lo imposible en nuestras vidas. Oh Dios, gracias por este tiempo, Señor, oh Dios, que nos vas a llevar también en un tiempo a través de los grupos pequeños para poder aprender más de la fe que necesitamos tener, Señor. Y en esta hora háblanos por tu palabra y háblanos por tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vemos en este texto, ¿cierto? Vemos la liberación de una persona que estaba con demonios, ¿no? La liberación que pudo hacer Jesús, pero que los discípulos no pudieron hacer. Pero vemos de que no estaban ahí todos los discípulos, sino eran 9 los que estaban ahí con Jesús. ¿Por qué? Porque viendo los versículos anteriores de Mateo 17 vemos que
que mientras los 9 discípulos del Señor estaban ahí intentando el liberar a esta persona endemoniada, Jesús estaba, ¿cierto?, con 3 de sus discípulos en el monte, en un monte en donde ocurre la transfiguración de Jesús. ¿Cierto? Jesús lleva a Pedro y Jacobo y a Juan, le pide que los acompañe y va a un monte, y ahí donde él se transfigura, y él se transfigura en una figura en que su rostro era como el sol, dice la palabra, de brillante, y en que su ropa era como la luz de blanca. Ocasión en la cual dice ahí la palabra que se presenta Moisés y Elías. Ocasión en la cual también estos discípulos del Señor y que caen de rodillas ahí al escuchar que el Padre con voz audible se menciona a Jesús como su Hijo y que lo escuchen a Él. Entonces aconteció aquello, y de ahí es que Jesús y estos 3 discípulos bajan del monte y se encuentran frente a mucha gente. Y ahí se aparece un padre pidiendo que sanara a su hijo. Como decía anteriormente, porque los otros 9 discípulos no habían sido capaces de sanar o liberar a su hijo. Su hijo, que dice la Biblia que lunático, menciona esa palabra, lunático. No, que quiere decir de que en relación a como aquí era una persona, a veces decimos lunático, como una persona media loca, no tenía relación con eso, sino el término en sí, la palabra, era que en ese entonces como que le daban, como que decían que ese daño que tenía esa persona era producto de la luna. Ese es el significado de la palabra en sí, en los originales, ¿no? Lunático, referente a la luna. Pero en sí entendemos de que la persona, el día de hoy, por los síntomas que vemos ahí, es que era una persona que tenía epilepsia, justamente, epilepsia. Y él era joven, no dice la edad, pero joven en edad, que puede haber sido un adolescente, hasta un niño, o alguien un poquitito ya entre los 15 y 16 años, pero era una edad joven. Y dice que ese espíritu lo quería matar. ¿Qué tenía en él? Pues caía el fuego, como también caía el agua, ¿no? Aunque podía ser cierto muerto también ahogado de esa forma. Y aquí Jesús trata a la multitud de perversos o corruptos o incrédulos en su fe, porque pongámonos pongámonos nosotros como si estuviéramos ahí, interpretemos lo que sucedió. Los 9 discípulos del Señor restantes no pudieron sanar a este joven. Y había mucha gente. Y ellos intentaban sanar a este joven y quedaron en vergüenza. Entonces, ¿qué es lo más probable que la multitud haya dicho? Lo más probable es que la multitud se haya reído de ellos. Se hayan burlado de los discípulos porque no pudieron sanar a este muchacho. Y quizás tantas otras cosas más que dijeron o hicieron que demostraba de que ellos no tenían fe. O sea, que ellos eran incrédulos, y de esa forma Jesús los trata. No lo está diciendo aquí a los discípulos, a los 9 discípulos restantes, sino le está diciendo a la multitud. A la multitud, cierto, que mostraron incredulidad. Y vemos ahí en escena que Jesús reprende al demonio que estaba dentro del joven. Y instantáneamente dice que él quedó sano, quedó libre.
Y después de esto los discípulos le preguntan a Jesús que por qué no pudieron expulsar ellos al demonio. Y aquí Jesús les habla de fe, que les faltó fe. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, ¿no? Ocurren situaciones y nos preguntamos, ¿y por qué no cambian estas situaciones en mi vida? ¿Por qué? Si a veces yo estoy enfermo o una persona enferma y yo oro por la persona y no se sana. O innumerables situaciones en las cuales nosotros meditamos y decimos, ¿pero por qué? Como la pregunta que hicieron ahí los discípulos. ¿Por qué no se sanó? ¿Por qué no fueron capaces ellos de sanar? Quizás tenían una cierta, un cierto conocimiento teórico de cuando Jesús les enseñaba o ellos iban con Jesús y los demás eran sanados, los veía, pero ya en el momento en que les tocaba a ellos, no lo pudieron hacer. Ahora esos 3 que venían con Jesús, bajando del monte, venían pero llenitos. Yo creo que ellos, así en la condición que venían, llenos de fe, haber visto a Jesús, la transfiguración, haber escuchado la voz del Padre audible, haber visto a Moisés y Elías ahí, cierto, ellos habrían llegado y habrían puesto las manos nomás y sale libre inmediato. ¿Y por qué muchas veces ocurre aquello, no? ¿Por qué llegamos y le preguntamos al Señor, ¿por qué no aconteció esto? Si yo soy obediente a ti, yo leo la Biblia, yo oro. Y aquí Jesús le responde a través de la figura de una semilla y de un árbol de mostaza. Y les dice, cierto que podían ellos aumentar la fe, o que si fuera su fe como un granito de mostaza, le dirían a un monte, muévete de un lado a otro y sucedería. Aquí obviamente Jesús usando una expresión que se le llama exageración, que es cuando uno quiere explicar algo mostrando algo mucho mayor, ¿ya? Quiere explicar algo, y que en este caso obviamente un monte no se va a mover. La fe nuestra no es para mover un monte de posición, pero haciendo ver de que esa fe tan pequeña podía mover algo tan grande, de la semilla de mostaza, ¿no? Haciéndole ver de que la fe que habían tenido ellos no había sido suficiente, ¿no? Y necesitaban ellos crecer en la fe. Y al final les dice, este género no sale si no es con oración y ayuno, haciendo ver de que para que puedan aumentar la fe era necesario orar más, ¿no? Orar más, estar más con Dios, para poder aumentar la fe. Muchas veces se usa esta parte de este verso para decir de que los demonios salen con oración y ayuno, entonces hay que ponerse a orar y ayunar. En realidad lo que se está refiriendo aquí es a la fe, ¿no? O sea, este género. No sale si no es con oración y ayuno. Y también obviamente, ¿no? Si estamos bien con Dios, estamos en oración y ayuno, obviamente, digamos, nuestro nivel espiritual también va a afectar a aquellas personas que puedan estar con demonios y con espíritu, y van a sentir esa presencia de Dios en la persona. Pero con esto yo quiero, antes de pasar a los puntos, quiero hablar de que como creyentes nosotros tenemos dos, o
muchas etapas de la fe, como decía Rick Warren, pero quisiera hablar de 2 niveles de fe. Uno, que es cuando nosotros somos salvos, ¿no? Es una fe para salvación, en que nosotros creemos en Cristo, en que dice en Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, la fe para salvación, en el momento en que creímos a Jesús, en el momento que lo invitamos a venir a nuestro corazón, en el momento que le entregamos nuestra vida, nosotros creímos, ¿cierto?, en la obra perfecta de Jesús en la cruz. Esa es una fe inmediata en el momento que para una vez y para siempre hemos recibido salvación, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que hizo Jesús en la cruz, que nosotros lo aceptamos por fe. ¿Ya? Esa es la fe para salvación. Pero está otra fe que me habla en la Biblia, de que, según Romanos 12:3, que la fe también tiene medida. También se mide la fe. Dice en Romanos 12:3, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y eso me habla a mí de que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y hemos comenzado nuestra vida con la salvación, ¿no?, que fue otorgada por Jesús en la cruz, desde ahí en adelante nuestra fe tiene que crecer. Dice la Biblia que Él nos ha dado una medida de fe. Que aquí mismo Jesús le habla a los discípulos, le dice una medida de fe, dice que una medida de fe pequeña, ¿no?, como grano de mostaza, que es un grano bien pequeñito, que más adelante vamos a ver una imagen. Pero esa fe debe crecer. Y en el momento que nosotros comenzamos la vida cristiana, nuestra fe debe crecer, no debe quedarse ahí estancada. Y en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Queriendo decir que la fe es algo importante en nuestra vida, para nuestro caminar cristiano. Y de acuerdo al texto, hoy quiero hablar de 3 cosas importantes, las cuales nos van a ayudar justamente a esto, a crecer en nuestra fe y a experimentar la fe para lo imposible en nuestra vida. Número 1, es usar la fe que tenemos. En los versos 19-20 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Veamos la imagen de la semilla y el árbol. ¿Está ahí? ¿Ven la semilla tan chiquitita? Y ven ese árbol tan grandote, que se forma a través de esa semilla tan chiquitita. Y eso es lo que les decía Jesús a los discípulos, que usaran esa fe chiquitita, porque Él podía hacer grandes cosas. La fe para lo imposible en nuestras vidas, la fe para que nosotros necesitamos crecer, es usar esa fe que tenemos, porque esa semilla, para que pudiera llegar a ser un gran árbol, no sirve de nada si no está plantada en la tierra. O sea, si no se usa esa semilla, siempre va a seguir siendo semilla. Si no usamos nuestra fe, aunque es chiquitita, nunca vamos a crecer, nunca vamos a llegar a ser como este árbol grande. Nunca vamos a ver y experimentar grandes cosas de parte de Dios en nuestra vida. El llamado de Dios es a usar esa fe que tenemos.
esa fe que tenemos. Cuando Jesús habló de la semilla de mostaza, se refería a la fe y al poder de la fe, incluso cuando es pequeña. Muchas veces en nuestra vida se nos presentan situaciones para nosotros hacer uso de la fe que tenemos. Y muchas veces esa fe la dejamos ahí nomás, ahí quietita. Y no nos atrevemos. Y no creemos que Dios lo puede hacer. Hay muchas situaciones en nuestra vida que necesitamos milagros de parte de Dios. Algunos necesitan más, otros menos. Nosotros como familia estamos esperando un milagro de Dios en estos meses. Y nos estamos moviendo, estamos creyendo, estamos dando paso. Creyendo y declarando en oración que tú lo vas a hacer, Señor. ¿Cuál es la situación que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es la situación que en tu vida dices, pero Señor, ¿por qué? Aquí el Señor te responde, si tu fe fuera tan pequeñita como una semilla de mostaza, le diría a este monte, muévete, y se haría. Porque nuestro Dios es todopoderoso, nosotros somos hijos del Dios todopoderoso. Y nosotros vivimos en lo sobrenatural. Lo lógico no debe ser nuestro vocabulario. No debemos hablar en base a la lógica. Debemos hablar en base a la fe. De que para el que cree todo le es posible. Pero tenemos que usar esa semilla. Y a medida en que usamos esa semilla, que es chiquitita, nuestra fe va a ir creciendo. Pero ¿cómo esperamos tener una gran fe si no usamos esa pequeña fe que tenemos? No sé, así de la noche a la mañana en la vida, en todas las áreas de nuestra vida. No sé, haz las cosas así de noche a la mañana. Y en la vida cristiana tampoco es así. Hoy día estamos viviendo un tiempo en que todo tiene que ser automático. Y en los procesos de Dios eso no vale. Y estamos como cristianos para hacer crecer nuestra fe. ¿Qué es lo que necesitas ver un milagro? ¿Necesitas ver un milagro financiero? ¿Necesitas ver un milagro en tu salud? ¿Necesitas ver un milagro en un familiar? ¿Necesitas ver un milagro en tu esposo, en tu esposa? ¿En tu hijo? ¿En tus padres? Lo que sea que tú necesites, lo puedes ver usando la fe que Dios te ha dado. ¿Cuántos testimonios tenemos? De momento en que hemos vivido así, ¿no? Y eso nos hace crecer la fe. Tenemos muchos testimonios aquí que no los vamos a estar repitiendo, ¿no? Pero tenemos muchos testimonios aquí que nos hacen aumentar la fe. Porque en un momento determinado de necesidad oramos y creímos y la persona oró, la persona confesó creyendo de que Dios iba a hacer un milagro. Y ese es el testimonio. Y así de esa forma crece la fe de la persona, crecemos como iglesia, entendiendo de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Número 2. Creer con fe para lo imposible. Ya hemos estado hablando algunas cosas sobre eso, ¿no? En realidad como que los 3 puntos se relacionan entre sí. El primero, usar la fe que tenemos. Con el segundo, creer con fe para lo imposible. El verso número 20, ¿cierto? Dice,
Jesús les dijo, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada. Cuando es nada, es nada. Ahora aquí no está hablando de tener fe para comprarnos un Lamborghini, ¿no? Del año, ¿no? No se está refiriendo a para tener una mansión de 100 millones de dólares. O sea, se refiere a lo que tiene relación con la voluntad de Dios, ¿no? En nuestra vida, en nuestra familia, en hacer correr el Evangelio. Porque esos son los intereses de Dios que tienen, bien deben ser intereses nuestros. Y en todas las áreas que nos corresponde vivir como persona, como familia. Marcos 9:23 dice que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lucas 18:27-30 dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Hay muchas situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros no podemos cambiar, pero sí Dios. Y ahí está lo interesante. Es que nosotros dependemos de Dios para que los milagros ocurran. Pero también de nosotros está la parte de creer y dar pasos. Nosotros hacemos lo que es posible para nosotros, pero Dios hace lo imposible que es para nosotros. Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa, vuelve a mencionar lo mismo, ¿no? O sea que nada es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios y para el que cree en Dios. Debe de haber una imagen ahí de uno de mis superhéroes favoritos. ¿La están viendo, no? De Superman. Cuando niños, muchos de los que somos un poquito mayores, ¿no? Crecimos viendo, ¿cierto? Superman, los dibujitos, las series animadas de Superman. Superman. Con mi hijo hace poco vimos la serie Smallville, no sé si alguien la vio, Smallville, ¿no? Son 10 temporadas, son no sé cuántos capítulos y los vimos como en 2 meses. Pasábamos viendo, muy buena, veíamos un capítulo y nos quedaba gustando, veíamos el otro. Y a veces estábamos horas viendo y hace poco, bueno, ahora estamos viendo una de Superman y Lois, que la encontramos ahí. No es tan buena como Smallville, ¿no? Pero sí, bueno, a mí me gusta, ¿no? A mi hijo no tanto, pero a mí sí. Pero, ¿por qué les puse esa imagen? Porque, ¿cierto? Como superhombre, ¿no? Superman con poderes sobrenaturales. Nosotros como creyentes, como hijos del Señor, tenemos una cierta similitud con Superman. Obviamente no se va a ocurrir llegar y tirarse de un techo de una casa y yo soy Superman porque se va a golpear, ¿no? Eso es lo que le pasó a un cuñado mío que vive acá en ¿cómo se llama? En Wichita, Kansas, se llama Esteban. Y él, claro, se subió al techo, era niño pequeño y se tiró así como Superman y se quebró varias partes de su cuerpo. No va a hacer eso usted, ¿no? Pero nosotros como hijos del Señor somos como bien parecidos a Superman.
Obviamente no volamos, obviamente no lanzamos llamas con nuestros ojos, obviamente no somos tan rápidos, ¿no? Pero tenemos poderes de Dios, sobrenaturales. Nuestro Dios es sobrenatural y Él es el que habita en nosotros. Y por medio de nuestra fe podemos lograr lo imposible. Y cuando nosotros como creyentes vivimos una vida entendiendo esto, vamos a experimentar milagros en muchas áreas de nuestra vida. En muchas áreas de nuestra vida. Porque nuestro Dios es sobrenatural. Y lo imposible viene de Dios. Él es quien nos capacita. Él es quien hace los milagros. Él es quien hace lo imposible. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios. El poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, que Dios haga milagros y haga lo imposible a nosotros va a venir como consecuencia de nuestra fe. De nuestra fe verdadera, de nuestra fe correcta, de nuestra fe con perfectas intenciones o motivaciones correctas. Y a medida en que vamos viendo milagros y situaciones imposibles acontecer, nuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y lo tercero, para poder tener una fe que logre lo imposible, lo tercero, tenemos que tener una búsqueda de Dios que produce fe en lo imposible. Búsqueda de Dios que produce fe en lo imposible. Verso 21, cuando habla de Jesús, que este género no sale si no es con oración y ayuno, es entendiendo de que no es a través de nuestras fuerzas en que nosotros vamos a ver la respuesta de Dios y vamos a ver lo imposible y vamos a ver milagros en nuestra vida, sino que va a ser a través de una búsqueda que tengamos del Señor. Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos en oración, cuando buscamos en ayuno, ¿qué es lo que acontece en nuestras vidas? Nos sentimos como un supercampeón, como un superhéroe por dentro, porque el Señor ahí nos fortalece, ahí el Señor nos llena de fe, ahí el Señor obra en nuestras vidas, ahí la presencia de Dios viene sobre nosotros, ¿cierto? Cuando más lo buscamos, cuando más buscamos su presencia, cuando más oramos, cuando más estamos delante de Dios, Él nos llena con su presencia y nos hace ser fuertes interiormente. La palabra del Señor también dice en Romanos 10:17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Para que nosotros podamos crecer también en la fe, tenemos que buscarlo en la palabra. Instancias como estas en que escuchamos un mensaje, ese mensaje también nos motiva. Ese mensaje también nos llena de fe para creer. Cuando vamos a la palabra nos orienta, nos guía, nos enseña lo que es vivir una vida de fe. Por eso cuando buscamos de Dios, eso produce fe en lo imposible. Cuando lo buscamos en oración, cuando lo buscamos en ayuno, cuando lo buscamos en profundizar la palabra. Cuando entendemos que al usar la semilla,
al usar la semilla, que nuestra fe como una semilla de mostaza pequeña, aquello se va a convertir en un árbol frondoso. Los discípulos del Señor se enfrentaron en ese momento a una situación en sus vidas en que se dieron cuenta de que necesitaban crecer en la fe. Se dieron cuenta que para muchas cosas ellos no estaban preparados. Se dieron cuenta de que cuando vino Jesús, inmediatamente ese joven fue libre, fue sano. Se dieron cuenta que necesitaban aprender de Jesús. El llamado de hoy es a hacer crecer nuestra fe para ver lo imposible en nuestras vidas. Y para terminar quiero contarles aquí una historia de la vida real. Que tiene como título esta historia, dice, Fe de un niño. Dice, un pobre muchacho alemán que deseaba ser recibido en una escuela morava, escribió una carta, la cual dejó en el correo, dirigida al Señor Jesús en el cielo. ¿Ya? Dejó una carta en el correo dirigida hacia Jesús. Y la dirección era en el cielo, ¿no? The address era en el cielo. Y la carta decía más o menos así. Decía, mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mi padre. Somos muy pobres. Pero yo sé que tú dices en tu palabra que lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, tú nos lo darías. Yo creo lo que tú dices, Señor. Y sigue la carta diciendo, ruego pues a Dios en tu nombre, Señor Jesús, que des a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava. Me gustaría mucho seguir estudiando. Te lo ruego y te amaré aún más. Esa era la carta que escribió este niño a Jesús, poniendo la dirección a Jesús que está en el cielo. Y entonces el administrador de correos, viendo la dirección tan extraña, abrió la carta. Fue leída en una reunión de la sociedad morava. Y la baronesa de Lepe aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho. Y lo envió a la escuela como ese niño deseaba. Muchas veces necesitamos tener esa fe pequeñita de un niño, pero sincera de un niño, para ver obrar lo imposible en nuestra vida. Ponte de pie. Usar la fe que tenemos. Lo número 1, creer con fe para lo imposible. Lo número 2. Y lo número 3, busque a Dios que produce fe en lo imposible. Practiquemos estos 3 puntos. Seamos parte de un grupo pequeño que viene en estos próximos días para hacer crecer nuestra fe.
Y usando la poquita fe que tenemos y haciéndola crecer, vamos a ver muchos milagros y cosas imposibles acontecer en nuestra vida, que quizás por mucho tiempo no hemos visto. ¿Por qué? Porque nos hacía falta esta palabra que le dijo Jesús a los discípulos y esta palabra que nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Usa la fe que tú tienes. Usa la fe que tú tienes, que esa fe tan pequeña en las manos de Dios va a producir grandes cosas, va a producir lo imposible en tu vida y en quienes te rodean. Vamos a orar. Señor, gracias, porque Señor, oh Dios, tu obra en la cruz, tu sacrificio en la cruz fue suficiente para poder nosotros creer en ti. Señor, no solamente para salvación, sino también para creer en ti, en que tu sacrificio y tu resurrección es suficiente para proveernos todo lo que necesitemos, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, en la vida atravesamos muchas situaciones en que necesitamos tu intervención. Muchos de nosotros aquí estamos esperando un milagro ahora mismo. Esperamos algo imposible que Señor, oh Dios, por nuestros propios medios no lo podemos alcanzar. Pero Señor, oh Dios, así como tú, Jesús, le dijiste a tus discípulos que si tuviéramos una fe tan pequeña como la semilla de mostaza, esa fe tan pequeña en tus manos puede producir algo tan tremendo. Señor Dios, ponemos delante de ti esta fe pequeña que tenemos, para que, Señor, tú hagas el resto en nuestra vida, en nuestra situación personal, en nuestra situación familiar, en cada situación de nuestra vida en que estamos luchando y no podemos vencer porque muchas veces luchamos con nuestras propias fuerzas. Y quizás eso es lo que les pasó a esos 9 discípulos que no lograron echar ese demonio fuera de ese joven. Porque muchas veces creemos que somos suficientes, de que tenemos capacidades para lograr ciertas cosas, pero nos damos cuenta una y otra vez de que no, de que tú eres el único que puede ayudarnos, tú eres el único que puede liberarnos, tú eres el único que puede sanarnos, tú eres el único que puede obrar milagros en nuestra vida, tú eres el único que puede transformar nuestra vida y transformar a los demás. Señor, oh Dios, toma esa fe que tenemos. Creemos de que tú eres suficiente. Creemos de que tú eres todopoderoso, Señor, para obrar milagros en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no es algo que depende de mí y no es algo bajo mis capacidades, sino por eso te doy gracias y te damos gracias porque tú eres fiel y tú eres el todopoderoso y tú eres el que vas a hacer, Señor, el milagro en nuestra vida. Lo imposible lo harás tú. Y nosotros haremos lo posible de creer en ti con todo nuestro corazón y ser obedientes a ti y ser fieles a ti y darlo todo a ti, Señor, oh Dios, en la parte que nos corresponda a nosotros, Señor, para que tú obres como consecuencia también en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Sigue hablando nuestras vidas, Señor. Que en estas semanas sean semanas en que podamos experimentar milagros tuyos en nuestras vidas. Que podamos experimentar lo imposible, que veamos con nuestros ojos y podamos dar testimonio de que tú eres real en nuestra vida, que tú eres todopoderoso, de que amamos y creemos en un Dios sobrenatural.
que todo lo puede, que es el mensaje que podemos dar a la gente que no te conoce, de que tú les amas y que tú tienes propósitos con ellos y tú tienes planes como con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios, te damos en esta hora, Señor. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, porque tú eres el único que nos pudiste rescatar, libertar, sanar, transformar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.